Muy buenas noches a todos. ¿Escuchan bien? Yo sí te escucho. Ah. Ok, bueno, pues iniciamos en punto a las 7. Mi nombre es Luis Pérez y a nombre de Endomédica les doy las gracias a todos por participar. La verdad es que veo varias personas conocidas, así que les doy las gracias por tomarse el tiempo ahora para estos cursos, retomando estos cursos y bueno, pues tratando de aprovechar un poquito más el tiempo en estas épocas de encierro. Y bueno, pues me estoy viendo que está preparando aquí Enrique su presentación, estamos viendo su pantalla. Eh, bueno, iniciando aquí la plática, les comento agradezco al doctor Enrique Cos, un buen amigo y una persona que ya conozco de hace mucho tiempo. Y bueno, pues agradezco al doctor Enrique, quien tenemos en Endomédica el gusto de conocer y el honor de que nos dé su plática. Les recuerdo a todos la dinámica. El doctor Cos va a iniciar a hablar, a dar su presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, del lado inferior derecho, tienen la parte del chat donde van a poder escribir su comentario, su pregunta, y en el momento adecuado o en el momento que el doctor Enrique crea conveniente, se está contestando. De todas maneras, yo voy a estar pendiente de las preguntas y si no, podemos contestarlas en el momento. Al final tendremos tiempo y espero yo que Enrique Cos este, esté respondiendo todas sus preguntas. Enrique, mucho gusto, muchas gracias. Es un honor tenerte otra vez aquí con nosotros. Ojalá se empiece a hacer costumbre. Veo que hay gente de Nicaragua, de Villahermosa, y bueno, tenemos asistencia. Un gusto tenerte aquí, te mando un abrazo y vamos, excelente. Gracias, Luis. Gracias a ti, Endomédica, por la invitación de ponerme cerca de mis colegas, que podemos tener este tipo de interacción aún en estos tiempos y esperemos que pronto podamos estar frente a frente y poder darnos un saludo más cordial de lo que puede darse a través de esta vía, ¿no? Y bueno, el tema que acordamos con Luis y Endomédica para presentar en la tarde de noche de hoy es al respecto de un trastorno motor que, si bien no es de los más frecuentes que podemos enfrentar en la práctica clínica, es un problema que se sospecha a veces de manera tardía y que puede tener un abordaje de diagnóstico muy bien estructurado y también un tratamiento perfectamente bien definido o unas vertientes de tratamiento perfectamente bien definidas para el control de esta enfermedad. Y nos vamos entonces a referir en específico a acalasia. Y bueno, la acalasia está dentro de estos trastornos motores del esófago y que a ciencia cierta una definición de trastornos motores del esófago pues no es digamos, completamente bien determinada, pero tenemos que una definición es que existe una alteración en la motilidad del cuerpo esofágico o de los esfínteres que se deben a una alteración en el mecanismo de control neurohormonal y que se traducen o bien en un exceso o defecto de la actividad contráctil, causando dos síntomas que son muy frecuentes o prevalentes en trastornos motores, como es la disfagia y el dolor torácico. Quisiera ver, Luis, antes de continuar, si hay un micrófono por ahí abierto y hace un poco de ruido. No sé si para la audiencia pueda esto percibirse, pero para ver si alguien puede ver eso, por favor. Exacto. Y ahora la definición de acalasia es un trastorno motor mayor. Esto por la cuestión de la clasificación de Chicago, tenemos trastornos motores mayores y trastornos motores menores. Dentro de los mayores está la acalasia. Y esta acalasia está caracterizada por dos cosas, ¿no? La aperistalsis del cuerpo esofágico y la relajación alterada del esfínter esofágico inferior.
La incidencia de la acalasia es, como les decía, no es una enfermedad frecuente, pero cada vez quizás la diagnosticamos con más frecuencia debido a que tenemos a disponibilidad los métodos de diagnóstico más, de manera más diseminada, y hay una incidencia de 0.3 a 1.6 por cada 100,000 habitantes, lo que deja una prevalencia entre 10 y casi 16 personas por cada 100,000 habitantes. Es decir, en una población de 100,000 personas, va a haber una incidencia al año de un padecimiento como es acalasia, ¿no? Se presenta de manera similar tanto en hombres como en mujeres, y es de resaltar que la edad con la que se presenta, en la que se presenta la acalasia es variable, ¿no? Tiene una distribución que le llamamos bimodal, en donde el primer pico y el mayor pico de incidencia se da entre los 20 y los 40 años, y el segundo pico de incidencia quizás tardíos los 50 y antes de los 70 años tenemos este primer pico, ese segundo pico, perdón. Entonces es esta distribución característica. Ahora, dentro del aspecto de la fisiopatología de la acalasia, ha habido estudios muy interesantes en fechas recientes que nos están dando la posibilidad de entender mejor la enfermedad. Aún no estamos en el periodo del conocimiento estrictamente necesario para frenar el avance de la enfermedad a un grado tal que no llegue a las complicaciones que vemos actualmente, pero sí de conocer el por qué está generándose el proceso de la fisiopatología en esta enfermedad. Y es que aquí en estas micrografías, ustedes pueden ver en esta central del control, es el plexo mientérico del esófago. Y vean ustedes la organización que tiene las neuronas del plexo mientérico en un sujeto control, y vean ustedes a la derecha en pacientes con acalasia. Este infiltrado fibrótico que rodea a las neuronas que están, hay una pausi, población de neuronas que está prevaleciendo, un infiltrado inflamatorio característicamente linfoplasmocitario, ¿sí? Y que entonces hace totalmente un cambio a cómo se observa en los sujetos controles. Se ha descrito capilaritis, o sea, una inflamación alrededor de los capilares, también de los plexos, plexo mientérico en este caso, de las neuronas, hipertrofia neural, venulitis y fibrosis en los porcentajes que ustedes pueden apreciar en la figura, ¿no? Ahora, esta acalasia, recuerden, puede haber acalasia primaria, es decir, sin un factor etiológico concreto, o puede haber acalasia secundaria, en donde sabemos que puede ser secundaria, por ejemplo, enfermedad de Chagas, a una funduplicatura, puede ser secundaria a un proceso de una neoplasia en la unión esófago-gástrica. Entonces hay acalasias secundarias. Pero todo lo que vamos a mencionar al respecto de la fisiopatología va alrededor de la acalasia primaria. Y es que se ha descrito esta pérdida neuronal en el plexo mientérico, es decir, este plexo mientérico, recuerden, que queda entre la capa interna circular y la capa externa longitudinal del esófago. Y lo que es importante de repasar es de que existe neuronas excitatorias, productoras de acetilcolina, y neuronas inhibitorias, predominantemente productoras de óxido nítrico, como pueden verlas en un balance más o menos adecuado en este plexo mientérico. Las excitatorias, por supuesto, promoverán la contractilidad, y las inhibitorias la relajación del músculo liso. Lo que pasa en acalasia es que empieza a haber una disminución selectiva de las neuronas inhibitorias, o sea, las productoras de óxido nítrico, y entonces se genera un desbalance entre el estímulo excitatorio y el inhibitorio en este plexo mientérico, favoreciendo entonces una anarquía en la contracción del músculo liso del esófago. También se ha descrito en acalasia este infiltrado de fibrosis colágena entre las fibras musculares y el plexo mientérico, y también depósito de amiloide en algunos pacientes. Entonces, es algo complejo lo que sucede en estos pacientes con acalasia.
Ahora, ¿por qué sucede esto? O sea, sabemos que hay un desbalance entre la armonía del estímulo excitatorio e inhibitorio. Parece que es un agente viral. Llega este virus, tiene tropismo sobre neuronas inhibitorias y esto favorece una respuesta inflamatoria o una lesión inicial que se da por una respuesta inmunológica innata. Recuerden que la respuesta inmunológica innata está favorecida por macrófagos neutrófilos, ¿sí? Y después de ello, una respuesta más especializada. Y recordando que hay esta lesión neurológica por este virus debe de ser por una clase de virus que son neurotropos. ¿Cuáles son los virus neurotropos que se tienen perfectamente bien, identificados? Pues es Epstein-Barr virus, virus de la varicela zoster, herpes simples tipo 1, herpes simple tipo 2, citomegalovirus, por decir los más frecuentes y que son altamente prevalentes en la población. Ahora, en esto, ustedes podrían intuir, bueno, pues es que herpes virus, Epstein-Barr, citomegalovirus le da a todo mundo, ¿no? Pero efectivamente, entonces, el tener una acción del virus debe de ser en un sujeto que está genéticamente predispuesto. Se han encontrado, y lo veremos más adelante, alelos del HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, en donde probablemente el virus es reconocido, esta es la respuesta innata por macrófagos, y posteriormente partículas de este virus son presentadas a células especializadas, en este caso linfocitos, que van a montar una respuesta más específica contra el virus, tratando de depurarlo. En el evento de la depuración de este virus, se lleva a cabo la destrucción de las neuronas inhibitorias, dejando este desbalance del que les comentaba hace unos momentos. En estas micrografías pueden identificar el tejido control en la búsqueda de uno de estos virus neurotropos, que es el virus del herpes simple tipo 1, y vean en el control que no hay, por reacción en cadena reversa de la polimerasa, no se encuentra en la tinción, en la inmunohistoquímica, pero sí en pacientes que tienen acalasia. Aquí se ven todas estas neuronas que están afectadas por el virus y en un sujeto que no tiene acalasia, que también presenta aquí a su izquierda también colonización, digámoslo de esta manera, por el herpes virus tipo 1. Bueno, en este estudio que se realizó con la doctora Janet Furusawa en el Instituto Nacional de Nutrición, tomando muestras de tejido de donantes de órganos, de hígado, donantes cadavéricos, se tomaba el esófago de esos donantes y algunos eran positivos para infección por herpes virus simple tipo 1, otros eran negativos, como los que ven en la micrografía central, y estos que están acá son de pacientes con acalasia, en donde al momento de realizar la miotomía de Heller, se extraía tejido del músculo para su análisis histopatológico y esta inmunohistoquímica. Y resultó que en este estudio que realizamos ya hace 5 años con la doctora Furusawa, existió una prevalencia del 100% de nuestros pacientes con acalasia para herpes virus simple tipo 1. O sea, es esa la situación de alta prevalencia que encontramos en nuestros pacientes, ¿no? En este dibujo, en este esquema, les quiero pedir que vean en la parte normal, en el esófago, tenemos un tono excitatorio que está representado por las cruces rojas y un tono inhibitorio por este signo negativo aquí en azul. Entonces, en el esófago, normalmente, una vez pasado el bolo, empieza la contractilidad, entonces se contrae la parte proximal, relajándose la parte distal para que pueda seguir dándose la onda de contracción peristáltica y así positivo, negativo, un switch de encendido y apagado para que se pueda dar la peristalsis de manera armónica. En pacientes con acalasia,
se tiene la pérdida de este tono inhibitorio y por lo tanto el tono excitatorio queda sin oposición y todo se contrae al mismo tiempo. Por eso aquí en acalasia aperistalsis no se refiere a que no se mueve el esófago, sino que se mueve, sí se contrae, pero no tiene una coordinación adecuada debido a la pérdida neuronal inhibitoria en esos pacientes. Les decía yo de la susceptibilidad genética porque en nuestra población, también en otro estudio que realizamos hace un par de años en pacientes controles que fueron donadores de sangre, del banco de sangre del instituto, y en los sujetos con acalasia, que fueron alrededor de 182 en nuestra cohorte, encontramos que existe un alelo de susceptibilidad genética con esta razón de homomios de más de 4, lo cual es significativo estadísticamente. El DQB1 en el 0503 resultó diferente comparativamente de los controles. Entonces, esto nos da la idea de que existe cierta susceptibilidad genética. Por eso, en un sujeto que tiene una infección viral por herpesvirus simple tipo 1, pero que no es genéticamente susceptible, no va a desencadenar la respuesta que suscita al desarrollo de acalasia. Y en aquellos que sí lo sean, pues puede haber la proclividad al desarrollo del proceso nosológico, ¿no? Y esto no es privativo de nosotros, también en Europa se han determinado otros alelos, en este caso el de RB1, que se ha encontrado con esas razones de momio altas, igualmente otros más en otras poblaciones europeas. Entonces, existe susceptibilidad genética. Ahora, ¿qué hay del infiltrado inflamatorio? Bueno, en este mismo estudio que les comentaba hace un momento de hace 5 años, de las muestras de tejido de las miotomías de Heller laparoscópicas, comparadas con aquellos sujetos que eran los donadores, los esófagos de los donadores cadavéricos, se encontró que la población de CD25, FOXP3, así como CD25 productoras de interleucina 10, interleucina 4 y CD4 productoras de interferón gamma, eran diferentes en la población de acalasia, que son las barras naranja, verde limón y verde oscuro, comparativamente del marrón, que era el control sano. En todas fueron diferentes contra el control, pero también destacó que no todas las tipos de acalasia, que en el naranja es el acalasia tipo 1, manométricamente hablando, la acalasia tipo 2 es la verde limón y la verde oscuro es la acalasia tipo 3. Pero vean que en el infiltrado inflamatorio incluso difiere entre los subtipos de acalasia. Eso también llamó mucho la atención. Y igualmente la respuesta especializada por linfocitos TH22 es diferente en las acalasias comparativamente con los controles TH17 y TH2. Pero de nuevo, llamo su atención en que las acalasias tipo 3 tienen una diferencia contra las acalasias tipo 1 y tipo 2 en esta TH22 y también en la TH17. Mensaje: la respuesta inflamatoria que montan cada uno de los pacientes de los subtipos de acalasia, diferentes entre ellos, también es diferente, valga la redundancia. Es decir, no es estereotipada la misma respuesta inflamatoria en los 3 subtipos de acalasia. Es diferente comparativamente contra los controles, pero dentro de las mismas acalasias y los subtipos. Entonces, a manera de un breviario o resumen, tenemos una exposición a un agente medioambiental, como es un virus, cualquiera de estos, en nuestra población herpesvirus simple tipo 1, en un paciente genéticamente predispuesto, se hace una respuesta inflamatoria primariamente innata, después se hace una reparación tisular y una organización de la respuesta inflamatoria específica por linfocitos, y entonces esta respuesta inmunológica en algún momento en sujetos susceptibles se hace la pérdida de la tolerancia inmunológica, la destrucción neuronal y entonces el proceso nosológico que lleva a la acalasia. Entonces ese es lo que se determinó de nuestros estudios que realizamos aquí en el instituto. Ahora, ¿qué hay de la sintomatología? Bueno, la sintomatología
es insidiosa. Lamentablemente no hay un cuadro clínico de algo agudo en lo que nos pudiera alertar de encontrarnos a un paciente que potencialmente va a desarrollar acalasia en un año y poderlo detectar a tiempo para que no progrese a la lesión neurológica grave que lleva a la acalasia. Pero entonces este tiempo es así. Empiezan con síntomas muy leves y a lo largo del tiempo se van acrecentando en su intensidad. Entonces, lo que se va incrementando es la disfagia, que es progresiva, pero no es la disfagia que ustedes tienen bien determinada de esta, que es lentamente progresiva, de sólidos a líquidos en la disfagia por una estenosis péptica o en la acalasia tumoral, perdón, en la disfagia tumoral, en la que es rápidamente progresiva de sólidos a líquidos, sino que aquí la progresión se da en que en un principio la disfagia viene una vez al mes y después una vez cada 15 días y conforme avanza el tiempo es una vez a la semana y ya después de un tiempo los pacientes tienen síntomas diarios. Esto hace que el diagnóstico se retrase en pacientes con acalasia y está determinado que el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas a que el paciente es diagnosticado es alrededor de 6 a 8 meses. Entonces, esa progresión lenta en el tiempo es lo que hace difícil el diagnóstico del problema. La manifestación más importante, por supuesto, es la disfagia, que se da tanto a sólidos como a líquidos, y esto es desde el inicio. El paciente tiene disfagia a sólidos y a líquidos desde el primer mes que tiene síntomas, pero no son todos los días. Después, una vez a la quincena, después una vez a la semana, después todos los días, pero siempre es a sólidos y a líquidos. Algunos pueden experimentar regurgitación, y esto es debido a que, como el alimento se queda retenido en el esófago, pues pueden experimentar el retorno hacia la boca del material que está ahí retenido, pero más frecuentemente cuando adoptan la posición de supino. Entonces, este es el momento en el que pueden tener más sintomatología los pacientes. Y dolor torácico, un tercio de los pacientes puede experimentar, y esto se debe a lo que probablemente conocemos como antes acalasia vigorosa, hoy es acalasia espástica, que puede dar un cierto isquemia del músculo por la contracción fuerte que se da a nivel del músculo liso del esófago. Como no pasa alimento al estómago y al tracto distal del tubo digestivo, bueno, pues pierden peso. Cuando se acuestan pueden tener tos, episodios de microbroncoaspiración, incluso pueden tener neumonías. Estos pacientes, sobre todo aquellos que están muy debilitados o han perdido mucho peso. Algunos pueden experimentar pirosis y esto todavía dificulte más el diagnóstico diferencial, porque si tienen regurgitación, la causa número 1 de disfagia en todos lados es la enfermedad por reflujo, y el tener regurgitación y pirosis, pues te orientan a este proceso que sea reflujo, pero el problema por el que da reflujo el paciente con acalasia no es porque pueda retornar del estómago al esófago, sino porque lo que se encuentra retenido en el esófago se fermenta y genera ácidos como el ácido láctico y pueden estimular quimiorreceptores que dan específicamente la percepción de pirosis. Estos pacientes pierden peso, entonces es algo que nosotros también nos dimos a la tarea de investigar, y aquí en estos pacientes que tienen peso, vean el índice de masa corporal usual, es decir, por recordatorio, les pedimos a los pacientes, a ver, díganos cuánto pesaba más o menos hace un año previo a iniciar su sintomatología de disfagia. Y bueno, vean ustedes que estaban en sobrepeso y algunos con las desviaciones estándar llegan a la obesidad. Pero después o inmediatamente antes de ser metidos a cirugía, en este caso todos fueron a laparotomía, a miotomía de Heller laparoscópica con funduplicatura, vea que el índice de masa corporal ya estaba dentro de lo normal, o sea, perdieron mucho peso estos pacientes desde el peso usual previo a los síntomas hasta antes de la cirugía. Pero también llaman mucho la atención, y lo vamos a ver más adelante, que vean que después del primer mes, sexto mes, 2 años y 4 años, regresan acerca del peso basal antes del inicio de los síntomas. Entonces, estos pacientes pueden rebotar
de nuevo a tener sobrepeso y algunos obesidad, si no tienen una, digamos, orientación nutricional adecuada una vez se resuelve su problema de la acalasia, ¿no? Y bueno, esto son los factores que predisponen a que se tenga una ganancia más allá, ponderal importante después de la miotomía de Heller, es el ser hombre y un índice de masa corporal alto previo al inicio de los síntomas. Esos son los factores que te alertan a que ese paciente va a volver a caer en sobrepeso o obesidad y son los que debe entonces uno de tener en perspectiva de que hay que apoyarlos nutricionalmente o darles consejo nutricional para que no vuelvan a recaer en el sobrepeso y la obesidad. Esto no lo voy a mencionar. Ustedes también tienen algo muy bien determinado que es ¿cuántos pacientes que hayan ustedes visto con acalasia tienen hernia hiatal? La realidad es que son bien pocos, ¿no? Y usando la manometría de alta resolución, la topografía de la presión del esófago, nosotros nos dimos a la tarea de medir la longitud del esófago en esos pacientes en los que veíamos con acalasia, ¿no? Y aquí pueden ver que esta parte de aquí es el momento en que el paciente hace la inspiración profunda y se contrae el diafragma y está en armónico con donde está el esfínter, ¿no? Esta es la zona del esfínter propiamente dicho y otra vez la contracción del diafragma. Entonces, estos pacientes no tienen hernia. Y hicimos este estudio comparando aquellos con acalasia contra aquellos con hernia hiatal y controles sanos, en donde evaluamos la prevalencia de hernia en esta población. Y lo que encontramos es que existe solo 2 pacientes de un total de alrededor de 96 que metimos a este estudio, tenían hernia hiatal pequeña, como ustedes pueden ver, menos de entre 3 centímetros la más grande y la otra de 2 centímetros, apenas una hernia hiatal. Contraparte de los sujetos con reflujo, ustedes pueden observar que hay una alta prevalencia de hernia y con tamaños muy importantes. Entonces, esto lo que encontramos también es que la longitud del esófago en acalasia es mayor. Esta, como lo pueden ver en rojo, comparativamente del azul en reflujo. Entonces, una teoría que estamos proponiendo con este estudio es que los pacientes con hernia hiatal no tienen tanta hernia hiatal porque el esófago se distiende, se elonga y no tracciona tanto la unión esófago-gástrica y por lo tanto no hacen hernias hiatales significativas los pacientes con acalasia. Entonces es algo que estamos proponiendo en este artículo que está ahorita por salir publicado. También otra cosa interesante en los pacientes con acalasia es que tienen comorbilidad autoinmune y como ya vieron, si hay un factor inicial o un insulto inicial que es el virus en un paciente genéticamente predispuesto, pero después se monta una respuesta inflamatoria específica. Y en el estudio que les comenté de hace 5 años, les medimos interleucinas y les medimos cosas en sangre periférica y resulta que los pacientes con acalasia tienen inflamación sistémica porque tienen comparativamente con los controles más cantidad de interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Y esto entonces nos lleva a pensar en un sustrato autoinmune que perpetúa la lesión en el neurológica en el plexo mientérico y genera la acalasia. Y para ver eso, pues en esta cohorte de 114 pacientes con acalasia lo comparamos con 114 pacientes con reflujo pareados por edad y género y encontramos que los sujetos con acalasia tienen mayor número de enfermedades autoinmunes, 19 contra 5 en los sujetos con reflujo y también de enfermedades crónicas inflamatorias como asma, rinitis, rosácea y gota, 11 contra 5, lo cual resultó estadísticamente significativo y con razones de momio también importantes. Cuando hablamos en estadística de algo insignificativo en razones de momio, es que por lo menos esté arriba de 2, 2,5 y en este caso encontramos una razón de momios de mayor de 4 para tanto autoinmune como enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces, quiere decir que la acalasia se da sobre un sustento autoinmune y que se comparte con otras enfermedades autoinmunes.
Ahora, también con el advenimiento de la manometría de alta resolución se ha encontrado este diagnóstico que es la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica o también obstrucción funcional, cuando no hay algo que esté ahí impidiendo el paso físicamente en el esófago. Y también algunos autores han propuesto que esta es una quizás variante de la acalasia y que a lo largo del tiempo va a evolucionar hacia a una acalasia como tal. Bueno, pues nos hicimos la pregunta, ¿y cómo están estos pacientes en su infiltrado inflamatorio? El tratamiento de la obstrucción funcional en ausencia de una lesión orgánica que explique esta obstrucción del tracto de salida, pues es la miotomía de Heller o la dilatación endoscópica. Entonces, unos cuantos pacientes que fueron a miotomía de Heller laparoscópica con funduplicatura, teniendo obstrucción del tracto de salida de una unión esófago-gástrica bien determinada, endoscopía normal, biopsias de esófago sin alteraciones, trago de bario sin retención, etcétera. Encontramos que ustedes pueden ver en las micrografías, el infiltrado inflamatorio sí existe en obstrucción funcional, pero es diferente al de la acalasia. Las neuronas es más paucicelular en acalasia y más abundante, un poco más abundante las neuronas en la obstrucción funcional, pero diferente a la de los sujetos sanos. Y aquí observamos en azul los sujetos en las barras, aquí las de acalasia, vean que la fibrosis y las células, el infiltrado celular es más importante en acalasia comparativamente que controles sanos y con obstrucción funcional. También vimos que la densidad de neuronas es mayor, por supuesto, en sujetos sanos comparativamente, y de células intersticiales de Cajal comparativamente con las acalasias y las obstrucciones funcionales. También pueden ver que en acalasia hay un infiltrado predominantemente TH22 y TH17 de los linfocitos, no se da en obstrucción funcional. Y de igual manera, este conteo de células. Una cosa interesante es esta CD20 interleucina 10, se da similar en pacientes con acalasia y obstrucción funcional, pero aquí está lo interesante. Los pacientes con obstrucción funcional tienen interleucina 6 circulante más alta, tienen interleucina 1 beta más alta también, y la interleucina 17F también es más importante. Entonces, sugiere que el proceso inflamatorio de la obstrucción funcional es diferente del de la acalasia. Como este es un estudio de sección transversal, no sabemos si es algo que va a ser evolutivo y los estamos cachando en diferentes tiempos y por eso la respuesta inflamatoria es diferenciada, o porque esto represente una respuesta inflamatoria de entidades que no comparten el mismo tipo de inflamación. Eso todavía faltan estudios para esclarecerlo. ¿Cómo evaluamos a la acalasia? Bueno, utilizamos esta que es la escala de Eckhart, en donde se dan un score numérico de 0 a 3 en 4 rubros: disfagia, regurgitación, dolor retroesternal y pérdida de peso. El máximo score es 12, el mínimo es, por supuesto, 0. Y se supone que, no se supone, se ha identificado que un score mayor a 3 es cuando el paciente tiene síntomas importantes relacionados con la acalasia. Incluso todos los tratamientos que se dan en contra de la acalasia tienen como objetivo tener al paciente con una escala de Eckhart menor de 3. Entonces, esto nos sirve también para tanto la evaluación inicial, cómo estaba el paciente antes de la intervención, y después de la intervención para determinar la mejoría. Algo interesante que se debe de mencionar es que la esofagografía es un estudio altamente importante en la utilidad en pacientes con trastornos motores y también en acalasia. Aquí idealmente, en un mundo ideal, lo que se debería de pedir es una esofagografía minutada, en donde podemos ver cómo al momento E0 está la columna de bario, la dilatación del esófago y la transición aire líquido en el esófago. Al minuto 1, al minuto 2 y al minuto 5. Y vean cómo hay una retención a 5 minutos de aproximadamente un 30 a 35% del material
que deglutió el paciente. Entonces, esto nos ayuda también a evaluar prequirúrgicamente al paciente. Algo interesante es, ya les enseñé yo que la respuesta inflamatoria en acalasia es diferente incluso entre los subtipos, en la acalasia tipo 1, la acalasia tipo 2 y la acalasia tipo 3. Bueno, algo que va en la misma dirección es este estudio que se está publicado en Disease of the Esophagus por Zanotti, en donde vean la acalasia tipo 1 a la extrema izquierda tiene un esófago más dilatado, ¿sí? Con más retención del bario. La acalasia tipo 2 es un esófago no tan dilatado, ¿sí? Vean, con la panpresurización que caracteriza la acalasia tipo 2. Y la acalasia tipo 3, si acaso se ve ligeramente dilatado, pero se aproxima a un esófago de diámetro normal, pero aquí ven las ondas espásticas que se dan en este subtipo de pacientes. Lo interesante del estudio, y que nosotros también tenemos algo como en Astra que se mandó a una DDW hace ya unos años, es que el tiempo de evolución del paciente con acalasia tipo 1 de inicio de los síntomas a diagnóstico es similar al de la acalasia tipo 3. Es decir, si habláramos de que la acalasia tipo 3 es una entidad temprana y la acalasia tipo 1 es una entidad tardía, no checa con la progresión en el tiempo de la sintomatología. Tienen más o menos un tiempo promedio entre 12, 10, 15 meses de evolución y son similares. Y también nosotros lo encontramos en nuestro estudio de manera muy parecida a este que están publicado en Disease of the Esophagus. Y teniendo un infiltrado inflamatorio diferente, sugiere que los tres subtipos de acalasia, más que ser una sola entidad, son entidades diferentes y separadas o fenotipos de la enfermedad, como lo hay en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tenemos la variante no erosiva, la erosiva, el Barrett. Pues también aquí estaríamos hablando de que, de acuerdo a la respuesta inflamatoria que puedes generar en tu susceptibilidad genética y expuesto al medio ambiente, en este caso el virus, el grado de lesión neurológica que ocasiones te va a consecuentar tener algún subtipo de los tres de acalasia. Incluso hay más. Hay algo que le llamamos variantes de acalasia que no caben en esta clasificación y que vendrán más adelante en modificaciones de la clasificación de Chicago que están, digamos, yo creo que por publicarse, o se publicarán para julio del año que viene, ¿no? Y aquí en este mismo estudio de Zanotti vemos que el volumen al primer minuto es diferente en acalasia tipo 3, menor comparativamente de acalasia tipo 1. ¿Sí? La columna de bario es más alta en acalasia tipo 1, ¿sí? Comparativamente de los sujetos entre los diferentes tipos de acalasia. Entonces, algo muy importante, creo que la acalasia va a caber dentro de una enfermedad fenotípica y no es una progresión de un tipo a otro a lo largo del tiempo. ¿De qué nos sirve un estudio de tomografía en acalasia? Ya sabemos que está dilatado, contorneado el esófago, pues no vamos a ver más que eso. Bueno, nos sirve especialmente en un contexto de pacientes, en aquellos que tienen una pérdida de peso muy excesiva o acelerada y en aquellos que se da la acalasia después, en el segundo pico que hablábamos, después de los 60 años. ¿Por qué? Porque no solamente hay neoplasias in situ en el esófago que pueden generar una pseudoacalasia, sino que también puede haber neoplasias a distancia, en donde se pueden producir autoanticuerpos que destruyan el plexo mientérico y generan una acalasia similar a la acalasia primaria. No necesariamente debe ser por contigüidad de la lesión tumoral. Entonces, esto hay que tener alta sospecha clínica y hacer la evaluación tomográfica para detectar tumores incluso a distancia, como el cáncer de ovario, linfomas o cáncer de células pequeñas en el pulmón. En este estudio lo que evaluaron es comparar acalasias primarias contra pseudoacalasias y lo que llama la atención es la edad al inicio del diagnóstico, son más grandes los sujetos con pseudoacalasia, ¿sí? Vean ustedes el tiempo de progresión de 6 meses en acalasia, pseudoacalasia, comparativamente aquí está. 6 meses en acalasia, pseudoacalasia, contra casi 12 a 60 meses en la dispersión en acalasia primaria. Entonces,
es mucho más lenta la acalasia primaria que la acalasia maligna. Ese es el segundo punto, ¿no? Y aquí es una edad arriba de 55 años al diagnóstico, una duración de menos de 12 meses de evolución de los síntomas, o acelerada, pues, y una pérdida mayor de 10 kilogramos nos deben de hacer pensar en una pseudoacalasia. La endoscopía tiene su principal utilidad en descartar una enfermedad orgánica. Es decir, que debajo de este charquito que vemos comúnmente después al hacer una endoscopía en pacientes con acalasia, no existe un tumor, porque fluoroscópicamente o en la esofagografía y manométricamente son indistinguibles las acalasias primarias de las secundarias. No se puede hacer una distinción. Por eso es importante realizar la endoscopía para descartar una neoplasia. La manometría nos va a ayudar a hacer el diagnóstico del trastorno motor. Aquí pueden ver que el esófago, como les dije, sí se contrae, pero se contrae todo al mismo tiempo. Eso se llama entonces ondas en espejo, ondas simultáneas, y se dan frecuentemente en acalasia. Y ahora con manometría de alta resolución, donde tenemos muy bien o muy sensiblemente identificado todas las zonas desde la faringe hasta la hipofaringe hasta el estómago, pues podemos reconstruir esta imagen por computadora, que es la topografía de la presión del esófago, y ver la peristalsis de manera más adecuada, igual que la relajación. Esto con un catéter convencional, pues comparativamente de un catéter en donde tienes más sensores, que es lo que da la alta resolución, pues tienes mejor vigilancia de todas las zonas y puedes tener una certeza más importante al respecto de qué es lo que sucede cuando estás evaluando a un paciente con un trastorno motor. Y gracias a la manometría de alta resolución puedes determinar estos tres tipos que se conocen ya muy diseminadamente de acalasia: aquellos que no tienen presurización del cuerpo esofágico, pero no se relaja bien su esfínter, es la acalasia tipo 1. La que tiene panpresurización, o sea, presurización de esfínter a esfínter y no se relaja el esfínter, es la acalasia tipo 2. Y aquella que tiene espasmo, o sea, es menos de 4.5 segundos desde la deglución hasta que se genera la onda y no se relaja adecuadamente el esfínter, entonces tiene acalasia tipo 3. ¿De qué sirve estos subtipos? Ya sabemos que la acalasia tipo 2 tiene el mejor pronóstico independientemente del tipo de tratamiento que se dé, ya sea dilatación neumática o miotomía de Heller laparoscópica. En segundo lugar, la acalasia tipo 1 y la acalasia tipo 3 es la que peor respuesta tiene, por ejemplo, en este pool de datos, a la dilatación neumática y moderada a la miotomía laparoscópica de Heller. Últimamente ha venido esta nueva tecnología que es el EndoFlip, en donde este catéter se pasa a través de la boca del paciente y se coloca atravesando la unión esófago-gástrica y nos mide la distensibilidad, como se ve aquí en esta figura. La parte azul es la parte que menos distendible es la parte donde está el esfínter esofágico inferior, y las anaranjadas están ahí pues más distendidos. Las áreas de sección transversal son mayores. En las áreas azules la área de sección transversal es menor o es disminuida. Y entonces nos puede ayudar a determinar algún subgrupo de pacientes con acalasia que tiene una manometría en donde tienen una relajación o IRP menor de 15 milímetros de mercurio, pero no tiene contractilidad del cuerpo esofágico y te daría la impresión que tienen contractilidad ausente. Pero les haces el flip y se ve así. Tienen esta área de sección transversal disminuida, lo que habla de pobre distensibilidad en la unión esófago-gástrica y confirma que esos pacientes tienen acalasia y no tienen contractilidad ausente. Entonces, el EndoFlip viene a ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico difícil, no sabemos adecuadamente si tienen o no acalasia. Aquí otro estudio que se ha utilizado es el dar inhalado amil nitrato, que lo utilizan en Estados Unidos los dentistas, y lo que hace el amil nitrato es desenmascarar sujetos que tenían a lo mejor un IRP normal, como se ve aquí, de 8, se da el amil nitrato y ya no se relaja el esfínter y hace una onda incluso espástica. Entonces, este puede ser de utilidad para aquellos pacientes en los que también puede ser que haya controversia en si tienen o no acalasia. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes con acalasia? Bueno, está la vía de medicamentos, el tratamiento endoscópico, la cirugía o ya últimamente el POEM.
Medicamentos muy brevemente, en realidad no los utilizamos de manera rutinaria. Son donantes de óxido nítrico, como que son generalmente nitratos, como isosorbida, nitroglicerina, pero el problema es que no solamente relajan el esfínter esofágico inferior, sino también pues todos los lugares donde hay músculo liso, y pues generan estreñimiento, pueden tener hipotensión los pacientes, igual que los bloqueadores de los canales de calcio, que también pueden influir en esta sintomatología, son poco tolerados, más en aquellos pacientes que han perdido mucho peso. Entonces, es una estrategia de tratamiento que se puede considerar como puente, ir titulando gradualmente con dosis muy bajitas, preprandial, o sea, antes de los alimentos, para tratar de obtener el beneficio, pero algunos pacientes no lo toleran. Ahora hablemos de los tratamientos que son altamente eficaces, como es la dilatación neumática, que son los balones de Rigiflex, no los balones de CRE, esos no sirven para el tratamiento de acalasia. Pueden reportar los pacientes una mejoría muy transitoria que no dura más de 2 semanas. Si se quiere hacer bien una dilatación neumática, se tiene que hacer con dilatación por Rigiflex, bajo control fluoroscópico y endoscópico, y iniciando siempre con el protocolo el de 30 milímetros, luego el de 35, y muy rara vez se llega a utilizar el de 40 milímetros. Y eso da una posibilidad de mejoría muy importante, que puede llegar hasta el 90%. El problema con las dilataciones neumáticas es que requiere reintervenciones. En estos 5 años, el 60% de los pacientes requieren hacerse unas nuevas dilataciones. Entonces, ese es el procedimiento. Aquí ya está dilatado el globo. Normalmente, antes de la dilatación, se vería como un reloj de arena. Una vez que se infla el globo, se rompe la cintura, le llamamos a esto, que es la parte del esfínter, y se puede corroborar que no haya pues la complicación más temida, que es la perforación, que se da en muy pocos casos, pero se da en ocasiones, ¿no? La miotomía de Heller en principio era abierta y después se hizo laparoscópica, consiste en limpiar perfectamente, disecar adecuadamente la unión esófago-gástrica, y se hace un corte de alrededor de 8 centímetros desde el esófago hasta el estómago, más o menos son como 3 centímetros en el estómago y 5 centímetros hacia el esófago, desgarrando todo y dejando expuesta solamente la mucosa, y posteriormente se puede hacer una funduplicatura. Tiene una efectividad de 90% a 3 años, de 70% a 10 años, requieren menos reintervenciones que las dilataciones neumáticas. En el Instituto Gonzalo Torres, que es nuestro cirujano de hiato y experto en cirugía de miotomía de Heller y laparoscópica, quiso ver si era mejor hacer la miotomía laparoscópica con una funduplicatura con una funduplicatura Tupet o DOR, y la realidad es que lo que se observó en este estudio aleatorizado fue que ambas resultaron igual de eficaces. Bien el control, digamos, del postoperatorio en cuanto a que no estén apretados los pacientes, y la presión adecuada en el esfínter esofágico inferior, la relajación también es buena, y entonces se recomienda que se haga la que tiene técnicamente más habilidad el cirujano, que va a hacer la miotomía de Heller, ¿no? Y bueno, cuando se ha hecho la comparación a 2, incluso ya hay comparaciones a más años, la funduplicatura y la miotomía laparoscópica tienen la misma, digamos, efectividad. Lo que les decía es que los pacientes de dilatación neumática requieren más reintervenciones a lo largo del tiempo. La toxina botulínica, ojo, esta no es un tratamiento para todos. Es un tratamiento que sí puede ser considerado puente o paliativo. ¿Por qué puente o paliativo? Puente. El ejemplo que tengo, una paciente cursando la tercera semana de gestación, el tercer mes de gestación, presenta acalasia. Hacerle una dilatación neumática, riesgo bajo de perforación o una cirugía en ese momento no era la opción. Por lo tanto, se decidió colocar Botox para paliar ese síntoma y que pudiera comer, y cuando se resolviera su embarazo, hacer un tratamiento más definitivo. Paliativo, como en el caso de pacientes que tienen pseudoacalasia, acalasia maligna, pues tienen una neoplasia que puede terminar con su vida pronto, podemos paliar la disfagia utilizando Botox, o en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva grave o EPOC avanzado, que el riesgo quirúrgico endoscópico es muy alto,
Entonces, hacer un procedimiento más rápido como la aplicación de toxina botulínica es adecuado. Se ponen 25 unidades en 4 cuadrantes en la unión esófago-gástrica y con eso los pacientes pueden reportar mejoría, pero entre 8 meses aproximadamente vuelven a recaer con la disfagia. Se han utilizado stents. En pocos centros se deja un stent a través de la unión esófago-gástrica que después es retirado y los pacientes reportan beneficio sostenido incluso después de retirar el stent. Probablemente amoldan el esfínter y permiten que el paciente pueda deglutir adecuadamente, incluso después de cuando se ha retirado el stent. Hay pocas series al respecto y solo en algunos centros en Estados Unidos se ha colocado esto. No es un tratamiento que se disemine mucho en todo el mundo, ¿no? Y el POEM, que ya ustedes han a lo mejor estado expuestos mucho a él, que tienen entonces electrofulguración de la capa muscular, que es mucho más larga, se puede hacer una miotomía más extendida en el cuerpo esofágico comparativamente de la que se puede realizar por miotomía laparoscópica. Y aquí está la técnica en donde se hace la ruptura de la mucosa, disecan la submucosa, llegan a la muscular, electrofulguran ese músculo, se hace un canal, en donde al final de ese canal se cierra con clips y el paciente puede ser egresado. El problema es la disponibilidad de alguien que técnicamente lo pueda hacer porque se requiere una curva de aprendizaje y aproximadamente 25 procedimientos para considerarse como expertise para hacer este procedimiento. Entonces, el algoritmo de manejo propuesto es el paciente que tiene acalasia, ver que no tenga algo maligno, pseudoacalasia, o que ver las comorbilidades si son de bajo riesgo, menores de 40 años, tienen esfínteres más fuertes, se sugiere que se lleven a miotomía de Heller. Si es mayor de 40 años, donde el esfínter es más débil, o siendo mujeres, puede hacerse una dilatación neumática. Si hay falla, puede intercambiarse, hacerle la dilatación a quien se le hizo miotomía o miotomía a quien se le hizo una dilatación previa. Y si no mejoran, se deben de enviar siempre a centros de excelencia en donde pueda ser mejor manejado el paciente, porque ocasionalmente se llega a requerir esofagectomía, que es algo que a lo mejor he visto yo en 16 años de estar ahí en el instituto, solo en 2 ocasiones, ¿no? Que se han presentado. Y en aquellos sujetos de alto riesgo por comorbilidades, pues se prefiere toxina botulínica o manejo farmacológico. Bueno, vienen tratamientos hacia el futuro. El objetivo sería, o en un mundo ideal, detectarlos prontamente para tratar de evitar la progresión y pérdida neuronal del plexo mientérico y que no desarrollaran las complicaciones que es la acalasia florida que vimos usualmente. Y bueno, para esto entonces, para concluir, espero que no los haya aburrido mucho, que la fisiopatología de la acalasia es una bien establecida, su abordaje ya se conoce de manera mejor. Y bueno, que hay que llevar a cabo decisiones de tratamiento con los recursos locales que estén más disponibles para poder dar el mejor desenlace a sus pacientes. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Comentarios? Alguien que, bueno, ya están saliendo 2 preguntas. Te hice 2 preguntas, pero bueno, por respeto a los demás, vamos a tomarlas en cuenta. Mira, aquí María Rodríguez, no sé si sea doctora, espero. Tomando en cuenta la naturaleza autoinmune de la enfermedad, ¿hay lugar para el manejo con terapia biológica? Sí, miren, eso sería el mundo ideal, pero el paciente que ya vemos con el cuadro clínico establecido de acalasia ya no va a recobrar, o sea, nosotros no curamos acalasia con ningún tratamiento que se esté dando actualmente, sino que lo que hacemos es abrir mecánicamente el esfínter para que el paciente pueda seguir, digamos, comiendo. Entonces, no curamos, el proceso sigue, la pérdida neuronal se sigue dando. Incluso hay pacientes que hemos visto que se hizo la miotomía de Heller hace 15 años y el esófago en algunos se sigue dilatando, incluso cuando ya están comiendo bien. Entonces hay que tener eso en perspectiva. No estamos para dar prednisona ni dar ninguna terapia biológica en este momento porque no tenemos un marcador temprano para frenar la enfermedad, ¿no? Ok, la siguiente pregunta. Entonces, en paciente embarazada, ¿preferiría toxina botulínica o stent esofágico como terapia puente?
Yo creo que, digo, el stent específico que se utiliza para acalasia no lo pueden encontrar tan fácilmente de manera comercial. Entonces, la toxina botulínica es la que les recomendaría con mucha más, es más fácil encontrar, ¿no? Como terapia puente. Otra pregunta, ¿hay diferencias manométricas entre la acalasia primaria y secundaria? Sí, en la acalasia, bueno, en la acalasia primaria, ya vimos los 3 subtipos. En la acalasia secundaria, la realidad es de que no está categorizado. Pues, puedes tener acalasia tipo 2 en una tumor en la cardias, o puedes tener acalasia tipo 3 en un paciente que tiene un tumor de células pequeñas en el pulmón. Entonces, sí existen subtipos, algunos podrían tener variantes, pero no está tan bien identificado como en la acalasia primaria. Ok, siguiente pregunta, ¿cómo diferenciar una acalasia primaria de una postfunduplicatura? Es muy, la relación temporal, tienes un esto es algo, fíjense, es una pregunta que tiene tirabuzón, entonces es algo importante de tenerla en cuenta. Y resaltar la necesidad de llevar a cabo una evaluación prequirúrgica de los pacientes que van a una miotomía, a una funduplicatura. Porque comúnmente tienen como síntoma después de una funduplicatura una disfagia transitoria. Pero a veces esto se prolonga y haces la manometría en el post funduplicatura y te encuentras que tiene acalasia. Y entonces preguntas y el paciente no tiene tantos síntomas de disfagia previo a la funduplicatura. Sugiere que después de la funduplicatura es cuando tuvo los síntomas importantes. Entonces, sugiere que es una acalasia postfunduplicatura. Pero hay unos pacientes que pueden de repente tener algo de disfagia antes de la funduplicatura y luego haces no las investigan previo a la funduplicatura con una manometría y luego les haces la manometría posquirúrgica y detectas la acalasia y dices, bueno, ¿esto fue antes o después? ¿Y qué relevancia tiene? ¿A quién le vas a hacer desmantelarle la fundu solamente o a quién le vas a desmantelar la fundu, hacer la miotomía y hacer un redo de la fundu parcial, como un TOR o TUPET? Entonces, si no tienes el historial manométrico de este paciente previo a la cirugía, es recomendable que aunque no hubiera muchos síntomas, tengan que hacerle a veces la miotomía de Heller a estos pacientes que no se hayan investigado previamente con una manometría antes de la funduplicatura, ¿no? Ok, otra pregunta, ¿hay casos de acalasia secundaria por aplicación de estreta? Bueno, yo no lo tengo determinado, ¿eh? Esto no lo he visto. Probablemente pudiera existir en el trasfondo de que haga una fibrosis muy importante, pero generalmente no progresan a una fibrosis tan importante para generar Ok, acalasia, ¿no? otra pregunta, ¿la obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica puede evolucionar en acalasia? Perdón, ¿me lo vuelves a repetir? ¿La obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica puede evolucionar a acalasia o en acalasia? Faltan hacer estudios. Nosotros lo que les mostré de datos es que tienen un patrón inflamatorio diferente, el grado de dilatación es diferente, la progresión en el tiempo es similar entre obstrucción del tracto de salida funcional y acalasia, es decir, tienen 10, 12 meses y dices, bueno, ya en 10, 12 meses de evolución una obstrucción del tracto de salida debió de haber hecho una dilatación del esófago y no lo hacen. Entonces, yo creo que son entidades diferentes, pero con lo que se tiene de estudios al momento, no es posible separarlas como tal. Probablemente no tenga tanta importancia de momento porque se pueden tratar igual. O sea, o le haces una dilatación neumática o le haces una miotomía de Heller en esos pacientes bien estudiados de obstrucción funcional. Digo bien estudiados porque hay algunos que tienen algo orgánico que hace que se vea la obstrucción funcional. Digo, la obstrucción del tracto de salida, entonces ya no sería funcional. Por ejemplo, una estenosis péptica, por ejemplo,
compresión extrínseca por unas adenopatías en el esófago, periesofágicas. Entonces hay que estar bien seguros de que el paciente tiene una obstrucción en el tracto de salida funcional para poderlo someter a una miotomía o una dilatación neumática. Y yo recomiendo que al menos se deje un periodo de 6 meses de que sea constante la sintomatología del paciente, la disfagia, ¿sí? Y que le puedas hacer en el seguimiento otra manometría y sea concordante, que sí exista todavía la obstrucción funcional, porque muchas son transitorias y a veces son secundarias a reflujo. Y si tratas el reflujo, se quita la obstrucción funcional. Entonces, es importante que se haga una segunda manometría a los 6 meses bajo tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Esto es grado de recomendación de experto, ¿no? Porque no hay estudios, pero para no operar o hacer dilataciones neumáticas en quien no lo requiera. Ok, otra pregunta. ¿Tiene alguna ventaja usar EndoFlip contra manometría de alta resolución? Solo en el caso de los pacientes que tienes patrón manométrico de contractilidad ausente, o sea, no se ve nada de contracción en el cuerpo esofágico, pero sí relaja el esfínter y el paciente tiene disfagia, porque nosotros vemos a veces contracción ausente, contractilidad ausente, y los pacientes nunca tienen disfagia. Pero los que tienen disfagia, esos son los que te queda la duda de si tienen esta acalasia, digamos, que no puede ser diagnosticada con manometría de alta resolución. Allí tienes que hacer el esofagograma minutado, la endoscopía, porque el flip no está disponible en muchos lados, y ahí tratar de guiarte así lo llevas o no a un tratamiento más para acalasia que para otra cosa, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero ahí es donde tendría la utilidad del flip. Ok, otra pregunta. ¿Has tenido pacientes con quemaduras por cáusticos y acalasia secundaria? Si es así, ¿cuál sería el tratamiento? No, no he tenido. Y bueno, el problema de los pacientes que tienen lesión por cáusticos, pues es bastante, ahora sí que complicado, ¿no? Necesita mucha rehabilitación de las zonas estenosis, son estenosis complejas, en varios segmentos del tubo digestivo. En algunos pacientes no es posible ya la rehabilitación y requieren esofagectomías. Entonces es algo que a veces no se puede ni canular el esófago. Un paciente que tenga una lesión por cáusticos y me pidan una manometría, yo lo primero que le pediría es una esofagografía, porque si veo que hay zonas de estrechez múltiple, lo más probable es que ni pase la sonda y no pueda ni siquiera hacer un diagnóstico. Y lo más probable es también, como hay una lesión, y no solo es de la mucosa, sino que viene de todas las capas musculares, es que no vea contractilidad. Entonces, o que vea contractilidad segmentaria o presurizaciones segmentarias, porque esto es debido a la lesión fibrótica que se da en todas las capas del esófago, no nada más de la mucosa. Entonces, yo realmente hasta cuestionaría la utilidad de hacer una manometría en pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Ok, afortunadamente tenemos muchas preguntas todavía, Enrique. ¿Qué Sí. tratamiento considera el más adecuado en pacientes sometidos al POEM fallido? A cualquiera, miren, cualquier tipo de tratamiento, no solo el POEM. Yo les digo, me preguntan, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Dilatación neumática o miotomía de Heller laparoscópica o POEM? Bueno, pues el mejor tratamiento es el que le puedes proveer localmente a tu paciente. ¿Qué significa localmente? En tu medio. Tienes un excelente endoscopista, tiene una curva de dilatación súper buena, tiene una buena curva para POEM, pero tienes un cirujano que le dices que opere acalasia y te dice acá qué, entonces que no sabe ni qué es, o que te dice, sí, cuando estuve en la residencia operamos uno, entonces creo que no es conveniente que lo opere y mejor que se vaya con el endoscopista que es más experto en el caso del tratamiento. Al revés, si tienes un cirujano que es altamente competente en cirugía de hiato, ha hecho varias miotomías de Heller, tiene una buena curva, pues entonces le conviene más la miotomía que la endoscopía, que la dilatación neumática, ¿no? ¿A quién hacerle POEM? POEM podría ser superior en acalasia en todos los trastornos espásticos del esófago, incluyendo la acalasia tipo 3. Es en el nicho donde mejor podría caber, es superior el POEM, contraparte de la miotomía laparoscópica y la dilatación neumática.
Entonces, en los trastornos espásticos, en este caso acalasia tipo 3, sería mejor hacerle el POEM. Y si falla, pues sería referirlo a alguien, a un centro de experiencia en donde se pueda evaluar qué de las 3 alternativas, un REPOEM, una miotomía laparoscópica con funduplicatura o una dilatación neumática le conviene más a ese paciente. Ok, otra pregunta. ¿Cómo determinas por manometría la falla de la miotomía de Heller? Que tengas una, no existe, es una muy buena pregunta, no existe un parámetro. La falla clínica es que tengas una ECARD, una escala de ECARD mayor a 3 después de la miotomía laparoscópica, igual que la de la endoscopía con dilatación neumática o el POEM. La falla, digamos, manométrica, se tiene que tener una relajación normal, es decir, un IRP menor de 15. Algunos autores dicen que es menor de 10, lo que se debe de tener en el IRP de un paciente post-miotomía. Entonces, eso todavía es controversial. Quizás menos es mejor en este caso. Si tienes un IRP más bajo, el paciente tiene más posibilidades de estar mejor miotomizado. Ok, estoy leyendo aquí las demás. A ver, aquí hay como un caso clínico, no sé si lo quieras llevar. Dice, tengo una paciente, mujer 35 años, con síntomas de ERGE y disfagia. Un esofagograma con mecánica de la deglución demostró falta de vaciamiento del esófago al decúbito, reflujo esófago-esófago, éstasis de bario y vaciamiento total de la bipedestación. Mencionan terciarismo esofágico. ¿Pueden ser síntomas incipientes de acalasia tipo 3 o qué opinas? Sí, sí pueden ser síntomas de acalasia, pero no necesariamente de tipo 3. La acalasia tipo es presencia de dolor torácico. Ya ese paciente, si tiene disfagia como síntoma cardinal, lo que sigue en su evaluación después de hacerle una endoscopía es que no haya nada ahí que esté generando retención en el tercio distal del esófago o en el cardias. Es hacerle una manometría para determinar si tiene el trastorno motor y tratarlo de acuerdo al subtipo, ¿no? Ok, y la última pregunta, ¿ya existe la experiencia para saber qué porcentaje hay recidiva después del POEM? La recidiva después del POEM es baja. Es la que mejor se puede, digamos, tienes menos reincidencia, pero está alrededor de, es un tratamiento joven, tendrá 8 o 10 años que se está implementando, menos tiempo de manera diseminada en todo el mundo. Entonces, pues la realidad es de que es muy difícil decir ahorita a largo plazo, pero alrededor de solo un 15, 20%, no, menor de 10% tienen recidiva a los 5 años en las cohortes pequeñitas que hay. Ok, y también de las últimas preguntas, ¿es posible identificar signos endoscópicos tempranos? No, es una muy buena pregunta. Yo no tengo determinado que lo que ves en un paciente con acalasia es la estasis. Yo lo que veo en muchos pacientes que no están tan dilatados es mucha retención de saliva en el esófago, ¿no? A lo mejor no están tan dilatados, pero tienen mucha saliva o restos de alimento. A lo mejor no es tanto como columna de alimento y mucha cantidad, pero sí mucha saliva, espuma en el tercio medio distal del esófago. Pero si eso es temprano, la verdad sería cuestionable de decirlo. O sea, es algo que ves, pero no sabes si es temprano o no. Ok, muy bien. Bueno, con esto parece que ya terminamos las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Eh, Digo, hasta ahorita no han escrito, pero bueno, me adelanto a concluir el evento. Pues Enrique, muchísimas gracias por tu plática, excelente. Les comento a todos. Ah, bueno, mira, acaba de llegar una nueva. Acalasia del cricofaringio, ¿existe? ¿Cómo se diagnostica? Sí, sí existe, es un término para decir lo que es barra del cricofaringio o hipertensión del esfínter esofágico superior, en donde la relajación está alterada, porque hay esfínteres hipertensos sin relajación alterada, también en el esfínter superior. Entonces, sí se puede hacer. Esto se da más en personas de arriba de los 40 años. Es un factor de riesgo, algún
un grupo de pacientes puede desarrollar el divertículo de Zenker con esta acalasia del cricofaríngeo. Y bueno, pues sí es algo que se puede dar. Y se trata, pues también ocasionalmente con miotomía del músculo cricofaríngeo. Entonces es algo que también se tiene que evaluar muy, muy detenidamente antes de hacer una miotomía, no es a todos, ¿no? Ok, y una más, a pesar de reflujo a largo tiempo del POEM, no entiendo muy bien, ¿usted será indicativo eso de una calasia tipo 3? Parece ser algo así. Sí, yo creo que está refiriéndose a que si miren, el riesgo de reflujo en el procedimiento post-POEM es alrededor del 50%, pero solo menos del 10-15% desarrolla síntomas, a los cuales tendría que dejarse con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, realmente es lo que mencioné hace un momento, no se sabe a largo plazo. Sí se ha visto algunos pacientes que se hacen miopoem y hacen lesiones, digamos, erosivas graves en el tercio distal del esófago, en pacientes que se han sometido a esta miotomía por el ácido, ¿no? Por el reflujo. Entonces son los pocos. La gran mayoría, si tiene reflujo, lo tolera bien y en segunda instancia, pocos hacen necesidad de estar tomando IVPs de manera crónica. Yo lo seguiría recomendando en acalasia tipo 3, puesto que si hacerle una dilatación neumática no, ya está visto que tiene, ustedes vieron la serie que les presenté, los 4 estudios que están ahí resumidos, es 40% de la dilatación neumática en éxito en tipo 3 y hasta entre el 50 y 70% en miotomía laparoscópica. Entonces, realmente en acalasia tipo 3 en POEM el éxito está cercano al 95%. Es porque puedes hacer el corte de las zonas más proximales del tubo del esófago que no puedes alcanzar con la miotomía ni con la laparoscópica ni con la dilatación y que son los generadores del dolor torácico. Puede ser que la disfagia mejore en pacientes con acalasia tipo 3 después de la dilatación neumática y de la miotomía laparoscópica, pero lo que no mejora es la disfagia, el dolor torácico. Ok, y una última. ¿Cuándo considerarías realizar estudios de imagen como tomografía o ultrasonido endoscópico para descartar neoplasia? Sí, pues en el paciente que dice, como lo definieron en este artículo que les presenté, más de 60 años, pérdida muy rápida o acelerada de peso, es decir, ya el tiempo promedio de diagnóstico de un paciente con acalasia es alrededor de 8 meses desde el inicio de sus síntomas. Si ya tienes un paciente en 3 meses de evolución, perdiendo mucho peso, más de 60 años, y ahí es un indicador de que tienes que descartar una neoplasia. Sí puede ser, yo diría, un estudio de tomografía y si es necesario hacer una mejor tipificación, pues harías un ultrasonido endoscópico, ¿no? En un momento dado. Pero sí, en pérdida acelerada de peso mayor de 60 años, sería el indicador más importante para sospechar neoplasia. Ok, parece ahora sí que sí son todas. Enrique, concluyo. Muchísimas gracias. Te agradezco por tu tiempo, por tu excelente plática. Por supuesto, gracias a todos los asistentes por participar, por estar aquí. Cuídense. La verdad es que estas épocas son, apenas parece ser que estamos empezando. No se ve esa famosa aplanado de la curva. Les mando a todos un abrazo. Y espero pronto verlos nuevamente por estos lados. Enrique, te agradezco nuevamente. Saludos a todos Gracias y a a ti, nombre de Luis. Endomédica, muchas gracias. Y tus palabras. No, pues que muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea reiterativo otros temas y mucho gusto siempre colaborar con ustedes, estar con la audiencia. Un abrazo para todos, cuídense mucho y estamos aquí en contacto. Excelente. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego, Luis. Nos vemos. Gracias, Enrique. Bye.